Hola Alfredo, ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Ricardo? Bueno, mencionaste recién que hemos conocido la designación de los nuevos laureados con el premio del Banco de Suecia en homenaje a Alfred Nobel. Lo digo así porque normalmente le decimos los premios Nobel, pero en realidad Alfred Nobel, que es quien los creó y legó en su fundación los recursos, nunca puso un premio Nobel para economía, sino que desde el año 69 el Banco de Suecia lo incorporó en memoria de Alfred Nobel y se realiza en la misma ceremonia y la misma organización, digamos, ¿no es cierto? Bueno, se conocieron los nombres de quienes resultaron este año seleccionados o laureados con ese reconocimiento tan importante. De los tres hay uno que es más conocido, ¿no? Pero vamos a mencionar brevemente a los tres. Uno de ellos, el más conocido, es Ben Shalom Bernanke, que está aquí. Sí. Ben Shalom Bernanke, digamos, es más conocido porque, además de sus actuaciones estrictamente, digamos, como economista, él fue presidente de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Digamos, la Reserva Federal de los Estados Unidos es algo similar, no es exactamente igual, tiene muchas diferencias, pero es algo similar a lo que es el Banco Central. Por eso cada tanto se dice, se reúne la Reserva Federal y a lo mejor aumenta la tasa de interés de referencia o la baja, en fin, bueno. Bernanke es un economista, desde el punto de vista político es republicano. En realidad, la primera vez que accedió a presidir la Junta de Gobernadores lo nominó el expresidente Bush. Estuvo entre el año 2006 hasta el año 2009 o 2010, estuvo a cargo. Cuando ganó la elección Barack Obama, eso es una cosa interesante de señalar, de todos modos lo confirmó en el cargo, ¿no? Digamos que en la Reserva él vino a suceder a un presidente de la Reserva Federal muy conocido, Alan Greenspan. Y quien lo sucedió a este señor presidiendo la Junta de Gobernadores es la actual secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, que es Yellen, y que a su vez es la mujer de otro premio Nobel, que es Arkelov. Bueno, ¿por qué razón le otorgaron esta distinción a Ben Bernanke? Bueno, básicamente porque sus estudios sobre la crisis del 30. Digamos, hay como una discusión, finalmente la crisis capitalista de los años 30, cuál era la explicación que tenía, y mientras unos hicieron incluso críticas a la Reserva Federal en su momento, porque había bajado mucho la tasa de interés, en fin. En realidad Bernanke es una de las personas que más estudió la crisis del 30. Fíjate vos que cuando la crisis del 2008, la de los derivados financieros, que todos recordamos, de las hipotecas subprime, en realidad, el gobierno de los Estados Unidos, a través de la Reserva Federal, decidió, en primera instancia, salvar a los bancos. Habían dejado caer Lehman Brothers y se transformó en una crisis sistémica, y entonces acudió para fue muy auxiliar. Y eso lo criticaron mucho a él. Lo criticaron muchísimo. ¿Por qué? Bueno, porque decían, ¿por qué no se preocupan de los que están afectados de manera indirecta? Y sí va directamente a los bancos. Bueno, le compró bonos de los bancos, compró esos títulos que eran, digamos, poco fiables. Y cuando se agotó esa posibilidad, no dudó en poner en marcha un programa de facilidades, se llama, de facilidades cuantitativas, que era de generar, digamos, de poner mucho dinero, aumentar la cantidad nominal de dinero en la economía. Bueno, eso también fue criticado, pero lo concreto es que muchos dicen que en realidad Bernanke es quien logró sacar a la economía de la crisis de los derivados financieros. Él es uno, diría, es el más conocido de los tres nominados al premio en memoria a Alfred Marshall. Sí. Los otros dos que fueron nominados tienen un artículo que es clásico del sistema financiero, que es más conocido en el mundo académico. Y tenemos la placa del primero de ellos, que es el que estamos viendo ahí, que es Philip Dybvig, que escribió junto con el siguiente que vamos a mencionar, que es Douglas Diamond, escribieron un artículo
para discutir básicamente dos cosas. Una, decir qué tiene que hacer el sistema financiero, los bancos más que nada, cómo funcionan los bancos en el sistema económico. Y lo segundo, qué cuidados había que tener para evitar corridas cambiarias, ¿no? ¿Qué riesgos tiene eso? Porque digámoslo de una manera simple, algo que a veces nosotros no lo tenemos muy presente. La función en el sistema capitalista de un sistema bancario es tomar dinero que está a un plazo relativamente corto, tus ahorros, los ahorros de las personas, y colocarlo como préstamo a un plazo que es más largo. ¿Eh? O sea, los bancos lo que hacen es compatibilizar ese corto plazo, la necesidad de liquidez del corto plazo del ahorrista, con la necesidad de un periodo de maduración más largo de quien tome el crédito. Si no, esa es la función esencial. Claro. Cuando nosotros, hago una salvedad, cuando nosotros miramos la Argentina, bueno, vemos una realidad distinta, el principal tomador del sistema resulta ser el Estado. Claro. Es decir, es una de las tantas cosas que no funcionan bien en nuestro sistema económico, ¿no? Claro. Pero bueno, estos dos señores escribieron un paper, Philip David y Douglas Diamond, escribieron un paper que es un clásico, es más, se lo suele citar con los nombres de ellos, que fue publicado por el año 83 aproximadamente, y que es ahí tenés, ese es el resumen del paper que ellos hicieron, ¿no? Los dos son egresados de la Universidad de Yale, uno que es Diamond, da clases en Chicago, y el otro, que ahí figura como Yale University, ahora está dando clases en una universidad que es Washington University. El trabajo, básicamente, dice que el rol que tiene, plantean ahí en el resumen, dice, debe haber mecanismos que prevean las corridas cambiarias. Y fíjate vos que el título es Corridas bancarias, sí. Las corridas bancarias, digo, ¿no? Sí. Corridas bancarias, seguro a los depósitos y liquidez. En ese paper, entre las cosas que dicen, es que, así como son muy útiles los bancos, bueno, está el riesgo de que si los ahorristas decidieran sacar su dinero, bueno, por la propia naturaleza del sistema es naturalmente ilíquido. Si van todos a sacar su dinero, no lo van a obtener. Entonces ellos dicen de que había que regular. Y entre esas regulaciones, una de las analizadas también, es el seguro, que el gobierno le dé garantía, es decir, seguro a los depósitos de los... Entonces eso dice, va a desalentar la posibilidad de una corrida bancaria. Bueno. Lo que sería aquí, en todo caso, las reservas en dólares que respaldan los depósitos bancarios. Sí, no, exactamente. Es lo que en una época existió. En la reforma monetaria del 77, por ejemplo, se garantizaban los depósitos, que trajo una consecuencia complicada, y es que los bancos, como la garantía de los depósitos era de una instancia superior, podían asumir riesgos mucho más grandes, y si caían en quebranto, finalmente los ahorristas iban a cobrar de esa garantía de los depósitos. Bueno, de todos modos, vuelvo sobre este es un trabajo que es casi en lo académico un clásico, ¿no? Y fíjate lo que puso en su Twitter hoy o ayer otro premio Nobel, que es la placa que sigue, que es Paul Krugman. Paul Krugman es muy conocido porque además escribe, saca notas en New York Times. ¿Y qué es lo que dice? Dice, el artículo clásico de Diamond David sobre las corridas cambiarias, que ejemplifica el tipo de análisis económico que siempre me ha gustado. Un modelo relativamente simple que transforma tu comprensión de modo que nunca verás las cosas de la misma manera de nuevo. Bueno, después abrió un hilo donde explica, pero digo, es como un gran elogio al artículo ese, ¿no es cierto? Me gustaría cerrar con esto. Los nominados a estos premios, que le llamamos Premio Nobel, son, como decía recién, desde el año 69 en adelante. Te diría que debe ser aproximadamente el 80% ciudadanos norteamericanos o nacionalizados, ciudadanos de Estados Unidos, nacionalizados de Estados Unidos. Y a lo largo de toda esa historia hubo solamente 2 mujeres que obtuvieron esta distinción. Se me termina el tiempo, pero quiero decir una cosita de la coyuntura, porque como vos dijiste, viaja Massa a Estados Unidos, va a estar en las reuniones de primavera del Fondo con el Grupo de Banco Mundial y seguramente va a estar intentando apurar la posibilidad de otro desembolso. Pero mientras Massa hace eso, y mientras el gabinete tiene estos problemas que mencionaste vos, que se van 3, entran otros,
y parece que cada vez hay más conflictividad, la inflación va a full, digamos, a full. ¿no? Y fíjate vos que, mientras tanto, el gobierno lo único que ha apelado es decir, bueno, modifiquemos un poco precios cuidados, poner nuevas restricciones sobre el tipo de cambio. En un programa pasado pusimos todos los tipos de cambio que había. Bueno, ahora tenemos que agregar algún otro, que tiene que ver con la cultura y los espectáculos musicales, ¿no es cierto? Va a haber Coldplay, le llaman a algunos. Va a haber noticias también sobre el consumo en el exterior. Entonces, digo, el gobierno sigue de una manera bastante improvisada, diría yo, tratando de luchar contra eso. Parecería claro que vamos caminando ya a una inflación que va a estar por encima, me parece a mí, que va a estar por encima de los 100. Me parece, ya no es que vamos a llegar a las 3 cifras, sino que mi impresión es que vamos a estar bastante por encima. Fíjate que se conoció con información del Fondo Monetario que la inflación argentina, considerado el 95%, es una de las más altas del mundo. Debe ser la cuarta. Bueno, creo que está Sudán. A Sudán lo vamos a pasar, porque Sudán tiene 129. Está Venezuela con 200 y tanto. Digo, es un número realmente preocupante. Y me da la impresión que por más que Massa aparentemente ha logrado una buena relación con el fondo, y además el fondo trata de ayudarle a la Argentina porque está preocupado por el monto gigantesco de deuda que tenemos, me da la impresión que el gobierno no le encuentra la forma de anclar las expectativas inflacionarias, y en general, para entrar a un año electoral, en general a los gobiernos no les va bien cuando tienen mucha inflación.